en este barrio, decía Meso Vigarrena. Les comento, van a venir, para los que estén en el streaming se los muestro, van a venir los sorteos de los libros de Luciano Orellano, Nacionalizar el Comercio Exterior. Es muy importante, sobre todo porque ahora se está discutiendo la cuestión de volver a concesionar en forma privada todo lo que es la troncal de navegación Paraná-Paraguay, donde la provincia de Santa Fe es una de las más importantes porque casi todos nuestros puertos están en áreas privadas y son por los puertos de la provincia de Santa Fe por donde sale casi el 82% de la riqueza. Y por otro lado, Germán Mangione, que nos dejó este libro, ¿Por qué volver a Monteagudo? Un excelente libro para tratar analíticamente los principios y valores que tenía Monteagudo y que nos harían falta hoy en día. Bueno, tanto Monteagudo como Germán Mangione como nuestro querido amigo Luciano Orellano, lo que han tenido es una tarea pedagógica más allá de lo formal. Pero los que tienen una tarea pedagógica formal son los docentes de la provincia de Santa Fe y que sistemáticamente han sido bombardeados por el gobierno provincial y el gobierno nacional a partir de algunas actitudes que no solo minan su calidad laboral, sino también su ingreso. Entonces, queríamos hablar con Rodrigo Alonso, quien es secretario general. No, vamos, ¿qué tal? Bueno, tuvimos acá un furcio. Ya te me estabas emocionando. Ya te me estaba yendo hasta la mitad del programa. Claro. Te me estabas yendo hasta Claro, la mitad. no, Nicolás, yo estoy enloquecido. Por no leer la línea. Perdón, Nicolás. Hola, gente. Hola, Nico, perdón. Nicolás del CECIAC. No pasa nada. Es nuestro consultor de cabecera de la canasta básica alimentaria y de la canasta de jubilado. Me salteé, perdón. Uno se pone grande. Ahí veo que algunos entrevistados tienen lo cataloga como amigos y a otra como contores. Y ahí veo una diferencia que no me está gustando. Pero ¿sabés qué? Así que... Vos sos nuestro consultor de cabecera en eso, como Alejandro Barrio es nuestro consultor de cabecera en comercio exterior. ¿Viste? Pero son familia. Bueno, qué bien que saliste airosa airosamente de esta situación. Increíble. Son años de hacer esto y de equivocarnos. Qué placer escucharlo, gente. Buenos días, gracias por el contacto como siempre. Nico, la verdad que nos preocupa fundamentalmente porque la canasta que han determinado para la ciudad de Rosario al menos y la provincia de Santa Fe estaría rondando el 1.200.000 pesos, el 1.300.000 pesos casi. 1.800.000. 1.814.000 pesos. 814. 1.800.000. Y nosotros vemos que el salario promedio en la provincia de Santa Fe no supera el 1.000.000 de pesos. Excelente observación. Es lo que en realidad observamos y mostramos nosotros todos los meses con la... Hoy el salario promedio, ¿no? Obviamente familias tendrán otros ingresos, algunos más, algunos menos, pero nosotros tenemos que promediar. Y hoy en día, en promedio, las familias santafesinas con 2 salarios no alcanza para cubrir esta canasta básica, que como siempre decimos es básico, alimentos necesarios e indispensables para cubrir las necesidades de alimentación y vivienda de una familia tipo, 2 adultos y 2 menores. ¿Y cómo se explica? Porque nosotros le tenemos que explicar a nuestra audiencia que tal vez no trabaja sobre las áreas específicas de consultar las estadísticas, pero es bombardeado cotidianamente diciendo que hemos bajado la inflación, pero el común denominador de la sociedad no ve una mejoría dentro de su consumo, sino por el contrario, ha bajado en los niveles de consumo,
se ha endeudado con las tarjetas de crédito, que antes siempre decimos lo mismo, ¿no? Las tarjetas de crédito que en otra época servían para cambiar la heladera, para comprar un televisor, para comprar Hoy en día un para comprar alimentos. teléfono, una tablet, hoy sirve para comprar alimentos y no alcanzan a Exactamente. pagarlo. Ujú. Mira, a ver, si bien en números fríos, estadísticos, la inflación bajó a comparación, ¿sí? Otros parámetros que se han tomado años anteriores, lo que tenemos que tener en cuenta acá es más allá de la inflación, porque tenés que hacer una doble medición. El segundo parámetro que hay que tener en cuenta, que es lo que está dado, que es lo que está fijo, y es que lo que no se está moviendo conforme el índice inflacionario o conforme el aumento de la canasta básica, es el salario, es el sueldo de los trabajadores promedio. Entonces, si yo tengo una inflación quizás de 2 puntos, 2 puntos y medio, y a mí cada 3 meses, 4 meses me aumentan 1 puntito, 2 puntitos el sueldo, mi salario siempre va a estar por detrás y por ende nunca voy a poder recuperar el poder adquisitivo que en su momento se perdió y que hoy en día se sigue perdiendo o no se está recuperando. Entonces, por eso no podemos ver una mejoría. Ahora, las cuentas serían mucho mejor si ustedes me dicen, bueno, los salarios están aumentando un 4, un 5% mensual, y te digo, y de acá a un mediano plazo probablemente empecemos a equiparar y a recuperar eso que se perdió, pero eso tampoco está pasando, así que lamentablemente a las familias, cada vez que le consultamos y cada vez que le preguntamos, nos responden duramente. Esto es duro escucharlo también de boca de los propios consumidores. Me dicen o nos dicen, mira, tenemos que elegir. Quizás si llevamos una ración de carne, prescindimos de otros alimentos. Entonces digo, bueno, prefiero dejar la carne de lado, que es uno de los productos que más aumentó el mes pasado con un 6,11%, y sí, bueno, dejo la ración de carne y decido comprarme determinados, no sé, productos envasados, productos, o sea, fideos, arroz y demás, que puedo estirar con eso más días en el mes. Así que es bastante duro escuchar eso de propia boca de los consumidores. Es decir, nosotros no estamos acá inventando absolutamente nada. No es más Ujú. que ir a un rato a un supermercado, posicionarse cerca de las góndolas y preguntar, que vamos a recibir en líneas generales, en promedio, la misma respuesta. Bien. Ahora, Nicolás, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Hola, Lauti. Mientras te escuchaba, iba viendo, bueno, esta torta de gráfico que hacen con cada informe. Y digo, para estos porcentajes que por ahí quienes nos escuchan, a lo mejor les puede resultar, ¿no?, como un poco técnico, por eso es buenísimo esto que nos decía, ¿no? De decir, che, vamos a hacer relevamiento a lo súper, hablamos, estamos con la gente en la calle tomando nota. Y esto que por ahí, muchas veces, corregime si me equivoco, pero muchas veces en el análisis macroeconómico se pasa un tantito de largo de decir, bueno, es un 0,01%. Pero repasaba informe contra informe. Y esto es lo buenísimo del archivo que van generando. Y del salario de un trabajador promedio, trabajadora promedio, cómo su torta de gráficos se va dividiendo, y tenemos que esos aumentos que a lo mejor parecen chiquititos en porcentaje, en agosto destinaban al transporte, por ejemplo, 230.000 pesos. Hoy ya son 240. Ujú. Exactamente. Estoy viendo la torta de gráfico que me atacan los datos. En los servicios de vivienda, 201. Ya en el último reglamento de octubre son 208. Alquileres e impuestos, 148, y pegó un salto a 157. Entonces ellos son todos puchitos, digamos, que uno dice, bueno, es 0,1, es 0, que puede ponerse técnica la discusión, pero esto que nos decías, Nico, son aumentos que van sumando con un salario que, si no está digamos, si no, aumentos que ni siquiera corren por atrás, digamos, ya están, en muchos casos, en pisos casi congelados. Claro, Lauti, tu observación es muy clara y está muy bien lo que le acabas de explicar a la audiencia, porque, a ver, vos decís, bueno, el 0,1, el 0,3, bueno, es poco. Bueno, sí, sí, es poco, pero vos multiplica ese 0,1, ese 0,3 de algunos productos por la cantidad que medimos o por la cantidad que va a la canasta básica, y se termina siendo un número sideral, que obviamente está totalmente por encima del aumento de los salarios. Claro. Entonces vos sumás ese 0,2, ese 0,4, ese 0,7, ese 0,1 de los productos de la canasta básica, y termina siendo un porcentaje mucho mayor de que los salarios. Entonces, claramente se ve más, obviamente, en los productos de primera necesidad, como por ejemplo
lo que te digo recién, las carnes, los productos envasados. Los productos envasados hemos visto, si pueden seguir esa torta o ese gráfico, hemos visto aumento constantes y paulatinos durante los últimos 12 meses de medición. Es decir, el producto que vamos a buscar en la góndola, un paquete de fideo, un paquete de arroz, todo lo que esté en un envase cerrado herméticamente, ha sufrido aumentos todos los meses. Quizás otros han bajado, pero ellos, los primeros que cuando vamos al supermercado, sufrieron aumentos. Y bueno, obviamente se ve reflejado en el bolsillo porque cada vez compramos menos con el mismo dinero. Acá en Rosario, ustedes determinaron, digamos, después de la medición, que la canasta básica es 1.814.564 pesos con 17. El aumento salarial del mes de octubre, digamos, representa menos del 1%. Uh-huh. Y uno ve que la variación de la canasta alimentaria, la canasta básica, son 2,31 y que el mes de noviembre va a tener un aluvión de aumentos en servicios de todo tipo, tanto en agua como en energía, como en comunicación, tanto telefonía como internet. Y transporte, porque aumentó el combustible. Claro, ¿cómo hace el ciudadano promedio para sostener esto? No quiero hablar de los jubilados que anunciaron con bombos y platillos un aumento que representaría que la mínima con el bono superaría apenas los 400.000 pesos y cuando miro la canasta básica, digamos, si bien esto es una familia tipo, no tiene grandes diferencias, tomando en cuenta que el déficit que han tenido los jubilados con la cuestión de la provisión de los medicamentos que el PAMI hacía y ya no hace, le encarece totalmente el costo de vida. Entonces, el 2%, el 2,3% de inflación que anunció el gobierno nacional, mal medido, que no contempla todos estos rubros que nosotros estamos hablando con aumentos, van pulverizando el poder adquisitivo de la familia trabajadora. Exactamente. Mira, acá para hacerlo un poquito más amplio y que la gente pueda comprender, uno dice el 2%, el 2,3%. Bueno, mira, durante el último año, si medimos los últimos 12 meses, la inflación acumulada fue de casi el 34%. ¿Sí? Sí. Una vez veníamos, bajó considerablemente. Pero el aumento de los salarios en promedio durante los últimos 12 meses fue de un 21%. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos 12, 13 puntos detrás. Claro. O sea, está bien, pero el aumento de los salarios han aumentado para recuperar ese poder adquisitivo. En promedio, volvemos siempre a lo mismo, gente, y lo que queremos aclarar es un promedio, lo que nosotros sacamos. No, entonces, siempre estamos corriendo detrás. Y dato no menor, durante los últimos 10 meses, este índice del 2,31% fue uno de los más altos que tuvimos durante, los 10 meses del año. Así que, se esperan mayores aumentos producto de distintos factores. Primero, como les dije, el aumento del transporte, el aumento de los combustibles. Eso indefectiblemente afecta a la economía porque Argentina se maneja todo con el transporte y el transporte con el combustible, 2 más 2, 4. Y obviamente viene una época de las festividades en donde, sin lugar a dudas, muchísimos productos que se van a encontrar en la mesa navideña van a aumentar. Vamos a trabajar sobre eso también porque, este mes, en diciembre, el mes venidero es un mes bastante particular y tenemos que trabajar sobre el aumento de los productos de la mesa o de la canasta navideña para ver cuánto han aumentado de un año al otro. Ah, productos estacionales. Exactamente, los productos estacionales. Sí, señor. Bien. Nico, seguía un poco repasando aquí los datos que van haciendo en cada informe y repasaba lo que es la variación interanual y me quiero detener en la columna de gastos de consumo del hogar. Para redondear números, sí. Octubre del 2024, 1.358.000. Octubre de este año, 1.814.000. Entonces, aludo a tu conocimiento económico. ¿Cuál es la dimensión o, si se quiere, cuál es el condimento gratificante que se puede sacar de una narrativa que lo que nos expresa es una gestión que va bajando la inflación?
Porque yo veo esto, venimos hablando de los productos que están costando cada vez más salario, de las cuestiones básicas. ¿Cuál sería entonces la dimensión de una inflación baja? Lo que podemos decir, si tenemos que sacar o ver el vaso medio lleno, lo que tendríamos que decir o pensar es que cuando se empiecen a tratar las paritarias respecto de, bueno, de todo lo que son los salarios de venideros del año que viene, que siempre se tratan paritarias a fin de año, principio de año, bueno, lo que podría ver un poquito el vaso medio lleno es que se traten paritarias que estén por encima de la inflación y que sea un poquito quizás más fácil poder acordar este tipo de aumentos, atento que la inflación de momento está estancada y no pasa de los 2 puntos y medio. Si queremos ver el vaso medio lleno. Durante el último año, si bien la inflación bajó, como les dije anteriormente, los salarios no han aumentado por encima de la inflación, entonces el poder adquisitivo se perdió y se sigue perdiendo mes a mes. Entonces, si tenemos que ver el vaso medio lleno, podemos decir, y siempre la proyección, es que cuando se sienten a discutir las nuevas paritarias de los nuevos salarios, pueda llegar a haber un acuerdo y obviamente pueda ser quizás un poco más fácil acordar porque los salarios podrían llegar a estar aumentando por encima de la inflación, teniendo en cuenta que los índices inflacionarios, como viene la mano, siguen en esta constante y paulatina de 2,5 puntos como tope, de momento. Pero bueno, a ver, estamos en un país en donde nosotros no podemos proyectar. Ya proyectar a 3 meses es una eternidad. En otros países, la verdad que proyectar a 3 meses es bastante normal. Acá 3 meses, vos decís, bueno, en principio acá 3 meses vamos a tener una inflación de 2 puntos y la verdad que después explota todo y tenés 25 puntos de inflación y cualquier estudio que pudiste hacer se te fumó. Pero bueno, eso es lo que podríamos decirte de acá al corto plazo, ver el vaso medio lleno de esa manera. Me estás queriendo decir que no vamos a hacer Alemania en 30 años. Ojalá, yo ya voy a ser viejo para ver eso, voy a ser muy viejo, pero bueno, lo que me parece curioso es que nosotros, vos mostramos una inflación de 2 puntos, 3 puntos, bueno, ahí se arma la hecatombe dentro del país porque la gente empieza a reclamar. Decir 2 puntos, nos ponemos contentos. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo somos? Decir 2 puntitos, nos ponemos contentos. Mirá cómo bajó. Pero en otros países, decir 2 puntos es mala palabra. Claro. Imagínense. Tomando en cuenta que es la inflación anual, 2 puntos o 3 puntos. Claro, tal cual. Y aún así les parece mucho, imagínense, claro, cuando vengan acá que vean 3 puntos mensuales, bueno. Ahora, y nos conformamos. Nico, yo te voy a aportar una cuota de escepticismo aparte de la sorna de mi querido compañero Lautaro. Es muy difícil creer que va a haber aumentos por sobre la inflación, tomando en cuenta que se pisaron los salarios durante todo el año y que cada acuerdo que teóricamente se debía hacer entre las partes trabajadoras y empleadoras fueron vetadas por la Secretaría de Trabajo cuando superaban el 1%, el 1,5%. Y además de eso, lo que tenemos que decir es que tenemos que tener la base de que tenemos que recuperar en las próximas paritarias lo que se perdió durante este año. Esos 8 o 10 puntos que está por debajo, que se perdió durante todo el año, 10 puntos del poder adquisitivo. En este año, entonces, pero exactamente. Aparte tenemos un retroceso salarial, una pérdida del poder adquisitivo salarial a partir de esta devaluación profunda que hizo de 118% en diciembre del 2023 el gobierno de la Libertad Avanza y que nunca recompuso y que representó, por ejemplo, en el área de los estatales un 32% de pérdida de poder adquisitivo a la fecha, ¿no? Exactamente. No hay manera de volver para emparejar, digo. Y es muy difícil desde el punto de vista fáctico lograr, o por lo menos en el corto plazo. Por eso, frente a la pregunta que me hizo Lauti, fui bastante cuidadoso y hay que ver el vaso medio lleno si queremos verlo. Es lo único que podemos observar, por lo menos a corto plazo. Después, como muy bien dijiste vos, es muy difícil, o por lo menos en los hechos, poder llevarlo a la realidad. Y ¿sabés qué, Nico? No solo lo dicen los representantes sindicales, lo están diciendo los empresarios. Lo están diciendo la pequeña y mediana empresa, lo está diciendo el pequeño y mediano comerciante, que es el que
mide el consumo o es el termómetro del consumo cotidiano, ¿no? Porque las grandes superficies por ahí no promedian, pero el almacenero de la esquina, el supermercado del barrio, el supermercado chino es el que sabe cómo se consume, cómo se pierde el consumo y el que más padece la recesión, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy la gente termina consumiendo como era antes, que vos cobrabas, ibas al supermercado a hacer la compra del mes, ya no es así. Hoy vas al supermercado, haces la compra de la semana o quizás compras en el día a día. Hoy se está viendo mucho eso. Claro. Compro para el día. Me compro los 3 filetes de pollo y el paquete de arroz para el día. Mañana voy y veo. Y así, es básicamente, perdón la palabra que voy a utilizar, pero es subsistencia total. No, sí, tenemos muy claro que estamos en un escenario de supervivencia, de subsistencia plena y que mucha población no sabe qué va a comer mañana porque no sabe si va a comer mañana. Exactamente, exactamente. Es duro, es duro. Es muy difícil poder a veces entrevistar a la gente y que no te toque las fibras, porque uno va a modo de entrevistador, a modo de consultor y buscando datos objetivos y fríos, pero bueno, a veces te encontrás con testimonios que te traspasa y te rompe toda fibra personal y bueno, ahí es difícil seguir llevando adelante el trabajo que estás haciendo. Nico, ¿cuándo tendrían datos de la canasta de jubilados? Semana que viene se está publicando y obviamente si así lo desean estamos al aire comentándola. Perfecto, el viernes que viene para todos nuestros oyentes jubilados sepan que Nicolás nos va a dar la información. Bueno, te mandamos Nicolás Parisi, 808 para el sorteo del libro. Ahí estamos. ¡Apa! Para cualquiera de los dos, ¿eh? Para cualquiera de los dos. Anótenlo ahí. 808, sí. 808. Gente, ha sido un placer y gracias por la confianza como siempre. Un abrazo grande, Nico. Otro para ustedes. Pasaba Nicolás Parisi del CCA, quien nos da siempre la mayor información sobre la canasta básica alimentaria, sobre la canasta de los jubilados y con el que podemos compartir alguna información para poder tener un poco más de claridad en esta nebulosa en la que venimos viviendo desde el 10 de diciembre del 2023.